los ortigazos, los latigazos, el plazo, pero ¿en dónde hay como que esta separación? Porque ahí donde en el artículo 171 dice, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio dentro de su ámbito territorial. Ya, pero ellos no podrían aducir, o sea, las nacionalidades no podrían aducir que ese tipo de castigo es parte de sus tradiciones ancestrales. Porque incluso, doctor, se ha visto que muchas veces en estos rituales, entre comillas, se ha visto hasta la presencia de la Policía Nacional en algunos casos, donde como que son más que todo vigilantes y no, como que no se meten en ese proceso. ¿Cómo se responde eso? Bueno, la policía, si son dos policías que están ahí, si se oponen, van a correr la misma suerte con seguridad. Pero no, el Estado no reconoce eso. Es decir, tratos crueles ni degradantes contra ningún ser humano. ¿Ya? Entonces, le dicen, ustedes tienen una conquista, que es el reconocimiento de sus tradiciones. La tradición es que someten al conocimiento de la comunidad, de los ancianos, por ejemplo, un determinado tema. Y allí, con fiscal y abogado de por medio, incluso hay fiscales indígenas que son abogados. Yo recuerdo que conocí como fiscal indígena a Raúl, no sé ustedes si conocen a Raúl Ilaquiche, tal vez no lo conozcan, pero reconocen a su esposa, Lourdes Esteban, y él fue fiscal indígena dentro de la estructura de la jurisdicción indígena y escribió libros sobre el tema de la justicia indígena, el Raúl Ilaquiche, con su conocimiento de lo que es. Y él no anda con ortiga en mano o látigo en mano, con una cubeta de agua fría, sancionando como fiscal a los infractores. Es toda una construcción alrededor, sí, de las costumbres de los pueblos y nacionalidades del país que no atenten, como dice la Constitución, contra la dignidad de las personas, no a tratos crueles o inhumanos como sanciones de infracciones. Eso, si aceptamos eso como parte de la cultura, ustedes conocen que los incas y algunos pueblos del pueblo originario hacían sacrificios humanos, por ejemplo. Entonces sería que el asesinato se podría justificar en razón de sus costumbres ancestrales. No, pues. No, primero que no hay pena de muerte en el Ecuador. Segundo, que peor asesinato. Eso sería un asesinato. Entonces eso está definitivamente en contra de la Constitución y de derechos reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos que el Ecuador ha suscrito. ¿Se quedó claro? ¿Alguna otra inquietud? Clarísimo, doctor, gracias. Doctor, disculpe, no sé si le puedo hacer otra pequeña consulta. Por supuesto, adelante. Doctor, disculpe, en el caso que se realice pues control de convencionalidad, ¿puede, por ejemplo, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las opiniones consultivas de esta misma Corte considerarse normatividad vinculante, o sea, para ejercer dicho control o no? Sí, a ver, los controles de convencionalidad incluyen la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque estamos hablando de, cuando hablamos de control de convencionalidad, la aplicación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Cuando hablamos de la Constitución y la interpretación que nuestra Corte Constitucional le ha dado, también hablamos de la Convención y la interpretación que la Corte Interamericana le ha dado, incluida las opiniones consultivas. Por supuesto, ¿qué son las opiniones consultivas? Son la lectura que hace la Corte de la Convención sobre temas concretos. Entonces las convenciones nutren la interpretación y la interpretación es una facultad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ahí tenemos que, por lo tanto, no podemos interpretar o establecer un control de convencionalidad si no entendemos el alcance de la norma convencional. Y el alcance de la norma se completa con las interpretaciones de la Corte, incluidas las opiniones consultivas. ¿Está claro eso? Doctor, disculpe, y en el caso de que un país no haya suscrito, por ejemplo, la Convención Americana, ya no podrá regirse bajo sus parámetros. No es aplicable, para ellos no es aplicable. Por ejemplo, Estados Unidos no ha suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos. Cuba no es, como no es parte del sistema interamericano, no es parte de la OEA. Cuba no es parte tampoco de la Convención. No se le puede aplicar la Convención en esos casos.
Estados Unidos no lo ha suscrito. ¿Por qué? Bueno, hay muchas lecturas sobre eso, muchas interpretaciones, pero lo cierto es que no ha firmado la Convención de Derechos Humanos. Gracias, doctor. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario sobre los tratados? Bien, entonces hemos hablado y hemos hecho algunas declaraciones sobre el control de constitucionalidad. Previamente habíamos referido a los controles difusos y concentrados y demás. Vamos a ver entonces ahora rápidamente las garantías jurisdiccionales, al menos una de ellas, la acción de protección como garantía jurisdiccional. El artículo 88 de la Constitución de la República se refiere a la acción de protección. Vean ustedes, aquí está, ¿verdad? Dice el artículo 88 que la acción de protección como garantía jurisdiccional, insisto, es una acción, tendrá por objeto el amparo directo y eficaz. ¿El amparo directo y eficaz de qué? De los derechos reconocidos en la Constitución. Tendríamos que agregar aquí, reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos. ¿Por qué? Por lo que acabamos de anotar. El artículo 424 de la Constitución establece que se aplicará preferentemente esas disposiciones internacionales cuando contengan derechos más favorables que los que reconoce la propia Constitución. Por lo tanto, si yo, accionante de una acción de protección, invoco un tratado internacional para demandar el amparo directo y eficaz de mi derecho, no recogido en la Constitución, sino en un tratado de derechos humanos, pues también procede la acción de protección. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, parece que fue un accidente con el micrófono. Bien, entonces, ¿qué es lo que provoca? Dice, ¿no? Existe una vulneración de derechos constitucionales o, ya digo, reconocidos en un tratado internacional de derechos humanos, por actos u omisiones. Es decir, con una acción concreta atribuida a una entidad pública, una acción, o una omisión. ¿Qué significa eso? Es dejar de hacer algo al que se está obligado por ley. Y si esa es la situación, se es responsable por omisión de la vulneración de un derecho. Como consecuencia de que no hizo lo que tiene que hacer, mi derecho se vio afectado. ¿No? Entonces, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial, cualquier autoridad pública no judicial, contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de derechos constitucionales, y cuando la violación proceda de una persona particular, es decir, también procede contra particulares, pero en la medida en que reúnan estas condiciones. Si la violación del derecho provoca daño grave, uno. Si presta servicios públicos impropios, ¿qué son servicios públicos impropios? Bueno, si yo presto un servicio público que es no de aquellos que el Estado brinda preferentemente, o que los brinda, pero lo ha cedido la iniciativa privada, servicios públicos impropios. Se actúa por delegación o concesión ya es una figura en que los privados entran a administrar obras públicas o servicios públicos también. O si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación. Ahí en esos supuestos entraría, la posibilidad de someter a acción de protección a una persona diferente del Estado, es decir, una entidad privada, natural o jurídica. ¿Sí? Entonces, si nosotros decimos vamos a interponer una acción de protección contra el Ministerio de Educación porque en un colegio un joven está haciendo, por ejemplo, impedido de graduarse porque no ha pagado la pensión, porque no ha, lo que sea, de verdad, un colegio público, acción de protección sin duda. Pero ¿qué pasa si ese estudiante estudia en un colegio privado, un colegio particular? Se puede, sí, en la medida en que establezca que ha habido discriminación, trato discriminatorio, ha generado indefensión,
y sin duda alguna que hay una relación de subordinación entre el estudiante y la entidad pública. Jorge Mera, adelante, ¿tiene alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Compañero, buenas noches. Una pregunta. Adelante. ¿Es necesario gastar todas las instancias administrativas en el lugar donde ocurrió la situación? Ya vamos a eso cuando veamos los requisitos de la acción de protección. Ya enseguida vamos a tratar ese tema. Es harto malentendido por los servidores judiciales. Afortunadamente ya hay un criterio de la Corte que vamos a mencionar y les voy a proporcionar la sentencia, espero más luego, para que la revisen. Ya vamos a eso. Bien, entonces lo importante, en este artículo 88 necesito que ubiquen ustedes las condiciones de aplicación o de ejercicio de la acción de protección. La acción de protección procede cuando se alega la vulneración de un derecho fundamental, no necesariamente reconocido en la Constitución, sino también en un tratado internacional de derechos humanos, ¿verdad? Y esa vulneración que contiene de un derecho que contenido en la Constitución, un tratado internacional de derechos humanos, se deba a la acción o a la omisión de una entidad pública o un ente privado en la medida que cumpla con las condiciones de que el daño más grave es un daño grave, se presta servicios públicos impropios, si se actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en subordinación, indefensión o discriminación. Ahí se aplicará lo que se ejercerá, mejor dicho, esta acción de protección. Ahora, el artículo, a ver, denme un segundo, por favor. El artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 39, como ustedes ven, se refiere a la acción de protección también. Noten ustedes, la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Sí ven? Lo que les decía a propósito del artículo 88. Aquí sí, en el artículo 39 se incluye expresamente, no solamente reconocidos en la Constitución, sino también en tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Verdad? Luego, que no estén amparados en las acciones de habeas corpus, acceso a la información pública, habeas data, por incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena. ¿Por qué razón? Y veremos eso a propósito del tema de que se considere las garantías jurisdiccionales como acciones residuales. Si, como estamos hablando de garantías jurisdiccionales, son todas garantías jurisdiccionales, todas me refiero a todas las que señala aquí, acción de protección, el habeas corpus, habeas data, acción de acceso a la información pública, etcétera, todas las que señala ahí son acciones jurisdiccionales, que tienen sus ámbitos de aplicación. Entonces, lo que dice el 39, que la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de derechos reconocidos en la Constitución o en el Tratado de Derechos Humanos, en la medida en que estos no estén amparados por otras garantías jurisdiccionales. Así podemos entenderlo. ¿Está claro eso? Es importantísimo que quede claro eso. Ejerzo la acción de protección en la medida en que el derecho cuya vulneración estoy arguyendo ante el juez constitucional no esté amparado en otra garantía jurisdiccional. Por ejemplo, antes de darle la palabra a Carlos Vera, por ejemplo, si yo estoy privado de mi libertad ilegalmente, ¿es un derecho a la libertad? Sí. ¿Verdad? Ok. Pero ese derecho afectado tiene una forma particular de protección en una garantía jurisdiccional también. ¿Cuál? El habeas corpus. Entonces no procedería en ese caso que yo, para recuperar mi libertad, ejerza una acción de protección, entre otras cosas. Ya vamos a ver qué más.
¿Sí? Adelante, Carlos Vera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Buenas noches, doctor. Bueno. Otro ejemplo, por ejemplo, lo que pasa en la provincia de Manabí con el Cerro Montecristi, Ya. que actualmente se presentó una acción de protección basándose en el artículo 71 del derecho de la naturaleza. Ya. Igual eso anteriormente ya la Corte negó por seguridad nacional, pero ahorita en la apelación que fue esta semana ya se basaron en el artículo 71. Ahí estaría la acción de protección. Sí, claro, porque en este caso son derechos reconocidos, en este caso a la naturaleza. ¿Verdad? Son derechos reconocidos a la naturaleza. Entonces, como la naturaleza tiene derechos, como ya bien sabemos, entonces la población accedió y ejerció una garantía jurisdiccional y está perfectamente ya bien accionada. Ahora, qué es lo que ocurre allí es otra historia, pero por lo menos el argumento de vulneración de un derecho está allí. Por supuesto que los jueces, cuando hablamos de derechos en antinomia, es decir, en contraposición, en contradicción, ya sabemos cómo resolvemos esos conflictos de derechos fundamentales, con la ponderación o juicio de proporcionalidad. O sea, ahí el juez constitucional tendrá que determinar si el nivel de afectación de los derechos de la naturaleza justifican el nivel de satisfacción, por ejemplo, de la seguridad nacional, de enfrentar, según dicen, el narcotráfico y demás. ¿Verdad? Todo lo que dicen para la instalación de los radares en el Cerro de Montecristi, según los medios de comunicación. ¿Ya? ¿Sí está claro? O sea, esa es la acción de protección, ¿verdad? Es importante, insisto, en este punto que estamos analizando, analizamos previamente el artículo 88 de la Constitución, ahora estamos hablando del artículo 39 en particular de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, y eso significa, insisto, que entendamos, primero, que incluimos entre los derechos tutelados aquellos que recogen los tratados de derechos humanos. Y en segundo lugar, procederá en la medida, esta garantía jurisdiccional procederá en la medida en que ese derecho, la afectación a ese derecho, no pueda ser objeto de otra garantía jurisdiccional, como el caso que mencioné como ejemplo de reclamar por la vulneración del derecho a la libertad con una acción de protección en lugar de la garantía que corresponde, que sería la habeas data. Jorge Chamorro tenía preguntas, ¿ya no? Sí, doctor, tengo una pequeña duda en el artículo 88 que nos refería. Decía que no se puede, creo, interponer la acción de protección, una función judicial, decía. Esa era mi duda, o sea, ya la función judicial no se le puede interponer ese tipo de acciones, Claro, como es decisiones de cualquier autoridad pública no judicial. Claro, ya veremos. En el artículo 42 dice que no se puede, no procede la acción de protección contra providencias judiciales, contra decisiones judiciales. No, ahí no procede. Hay otra garantía en esos casos. Ya veremos. Concretamente, en esos casos procedería la acción extraordinaria de protección. Es otra garantía jurisdiccional. Por la acción de protección, o algunos le llaman acción ordinaria de protección para distinguirla de la otra extraordinaria, no cabe contra decisiones judiciales. Si va a ir un Nieto, adelante. ¿Qué pregunta tiene? Doctor, muy buenas noches. Buenas. Quiero hacer la siguiente consulta. Adelante. No sé si usted tenga conocimiento sobre esta semana, la semana pasada creo que fue, sobre una acción de protección que presentó un estudiante de la Universidad UNEMI sobre el tema de las votaciones, de los sufragios en la universidad. ¿Sí? ¿Podría ampliarnos un poquito más el tema y más o menos cómo está relacionado con la acción de protección que estamos hablando? Sí, no conozco los pormenores de la acción que ejerció este estudiante. Algo me refirieron en el curso anterior, sus compañeros de C1. No, tampoco me supieron aclarar si fue una medida cautelar constitucional que ejerció ese estudiante o fue una medida cautelar dispuesta en el marco de una acción de protección.
una garantía jurisdiccional de acción de protección. ¿Por qué digo esto? Porque la suspensión se puede dar en una medida cautelar ejercida solamente para ese efecto, medida cautelar constitucional, ¿verdad? Solamente solicito al juez la suspensión, en este caso las elecciones, porque lo que sea, estoy justificando el peligro en la demora y mi derecho, o el derecho de la colectividad, como sea que se haya propuesto. Y eso puede hacerse, insisto, de forma autónoma, con medida cautelar constitucional, o demandando una garantía jurisdiccional, concretamente la acción de protección, y como parte de las pretensiones en la acción de protección solicito que se disponga de una medida cautelar, cual la suspensión de las elecciones. Pero en cualquier caso es válido desde el punto de vista legal, por supuesto, no en lo de fondo, no conozco los pormenores en lo de fondo, pero el juez puede dictar la medida cautelar en cualquiera de los dos casos, y la contraparte tiene derecho a solicitar la revocatoria de la medida cautelar porque considera que es desproporcionada, incorrectamente aplicada, lo que sea. El procedimiento es ese, ¿no? Se ejecuta sin notificación a parte contraria inicialmente, se lo hace solamente después que haya sido ejecutada, y la persona contra quien se ha ejecutado esa medida puede oponerse a ella disponiendo su revocatoria. Y el juez, escuchando las partes, resolverá ratificar la medida cautelar o revocarla. No puedo opinar sobre lo de fondo, en el tema de la acción de protección que suspendió las elecciones de la universidad, que no conozco los pormenores de la acción. Así, en principio, desde el punto de vista formal, es cómo se debió haber ejercido esta acción. Bien, entonces, estamos hablando de la acción de protección entonces como una garantía jurisdiccional, y hemos visto tanto lo que dice la Constitución como lo que señala la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Sobre la ley, debo insistir porque es de extraordinaria importancia por lo que diremos después. Dice, procede la acción de protección cuando la vulneración del derecho no pueda ser enfrentada mediante una garantía jurisdiccional diferente. Es decir, la acción de protección decía, si es por acceso a la información, pues está la ley de acceso a la acción de acceso a la información pública. Si es por información personal, ahí está el habeas data. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Ahora, el artículo 42 se refiere a la improcedencia, es decir, cuando no procede una acción de protección. Ya sabemos cuándo procede, dice el artículo 39, cuándo procede. Ahora, cuando no procede una acción de protección, dice concretamente la ley. La acción de protección de derechos no procede, uno, cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos constitucionales. Recuerden, tanto la ley como la Constitución dice que la acción de protección procede en contra de la vulneración de un derecho reconocido por la Constitución o Tratado Internacional de Derechos Humanos. Entonces yo tengo que decir en mi acción que un acto o una omisión vulnera un derecho, viola un derecho. Dos, cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que de tales actos se deriven daños susceptibles de reparación. ¿A qué se refiere esto? A ver, un acto determinado de autoridad pública y me está afectando, me afecta. Entonces, yo voy a demandar una acción de protección, digamos que fue dictado el viernes anterior, y me está afectando, y yo demando el martes 24 presento la acción, pero el jueves 26 ese acto fue revocado. Pero el daño fue provocado, entonces yo igual, el lunes 30, que
se convoca la audiencia, digo, sí, el acto fue revocado, pero el daño que me provocó tiene que ser reparado. Y por eso insisto en que se declare la vulneración del derecho y la medida reparatoria que corresponda. ¿Sí? Entonces, aunque el acto haya sido revocado, si hay daños que tienen que ser reparados, procede la acción de protección igual. ¿Sí está claro eso, verdad? Bien. 3. Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o legalidad del acto u omisión que no conlleven la violación de derechos. Es decir, no es lo mismo. Es decir, yo puedo decir un acto, ese acto administrativo es inconstitucional. Después me va a decir, ok, puede ser, pero ¿cuál es el efecto que ese acto ha provocado en sus derechos constitucionales? No ninguno, pero es inconstitucional. Bueno, si es inconstitucional, ¿qué debería yo hacer entonces en ese caso? Pregunto. ¿Qué les parece a ustedes que debería hacer si ese es mi argumento? ¿Qué dicen? ¿Alguna idea? ¿Ninguna? A lo referente al control de constitucionalidad, doctor. Claro, si estoy impugnando constitucionalidad, entonces la acción debe ser de inconstitucionalidad, no de acción de protección, porque digo, ese acto es inconstitucional, pero no me provoca ningún daño, entonces no es acción de protección lo que usted tiene que ejercer, sino una acción de inconstitucionalidad para que la Corte Constitucional resuelva expulsar del ordenamiento jurídico ese acto, o ese acto administrativo o normativo, ¿verdad? Por eso la ley dice en esos casos no procede la acción de protección, peor si se trata de un acto, como le llaman, de mera legalidad. Si es un tema de violación de ley, pues hay la acción concreta para eso, ¿ya? Una acción concreta para eso. Aquí estamos hablando de la vulneración de un derecho, aunque el acto sea constitucionalmente bien concebido, vulnera un derecho y por lo tanto procedería que vía acción de protección sea regulado, sea normado o sea eliminado de plano. Y aquí viene esto, lo que mencionaban hace un momento. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz. Y recuerdan ustedes que les pedí recordar esa última parte del artículo 39 de la Constitución, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Pues aquí que tiene trascendencia eso. ¿Por qué dicen, porque el artículo 42.4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, muchos la interpretan como que la ley le otorga a la garantía jurisdiccional de acción de protección el carácter de residual? Es decir, ¿qué significa residual? Que se va a ejercer solamente en el momento en que se haya demostrado que se ha agotado todos los demás recursos posibles en la vía ordinaria. Algo así como lo que en el sistema interamericano de derechos humanos dice: usted viene acá cuando haya agotado los recursos internos nacionales, y ahí puede venir acá a demandar en la Corte, en el sistema interamericano de derechos humanos. Eso tiene una lógica. El sistema interamericano no está para suplir la legislación interna de los países, sino todo el mundo denuncia el tratado, se sale de allí y punto. Es decir, cuando hay una vulneración de la convención y se han agotado las instancias internas, ahí procede eso tiene una lógica ya. Pero aquí, pretender que una garantía jurisdiccional de derechos fundamentales, que está llamada, como dice el artículo 88 y el 39 de la ley, al amparo directo y eficaz de los derechos constitucionales y los reconocidos en tratados de derechos humanos, esta llamada a eso no podría ser ejercida solamente cuando se hayan agotado las instancias internas.